Sí, sí, cabal. Vio rayos. Así fue como un rayo cayó mientras una nube de ceniza se elevaba sobre el volcán de fuego. Esto en Guatemala. Y de acuerdo con expertos, los relámpagos se forman entre la columna de ceniza debido a la acumulación de energías positivas y negativas generadas por el material volcánico y la atmósfera. Así comenzamos. Un aplauso a todos y a todas. El día de hoy anunciamos que la Secretaría de Salud del Gobierno de México nos envió el indicador más bajo que hemos tenido en toda la pandemia. En la Ciudad de México, autoridades eliminan el uso obligatorio del cubrebocas en espacios abiertos, sin aglomeraciones y con sana distancia. Les contaremos los detalles. Se registran enfrentamientos de migrantes y elementos de la Guardia Nacional en Tapachula, Chiapas. Tendremos el reporte. Un supuesto ataque de Ucrania en territorio ruso aumenta tensión en las negociaciones de paz. Además, hablaremos de la situación de los ciudadanos ucranianos desplazados por este conflicto. Cámara Baja de Estados Unidos aprobó un proyecto que pondría fin a la prohibición de la marihuana a nivel federal. En México, la discusión está pendiente. Sin embargo, existen comunidades que ya se organizan para hacer de este producto la base de su economía. Esto que veíamos ocurrió por la mañana en la frontera sur de México cuando migrantes y elementos de la Guardia Nacional se enfrentaron. Vamos en este momento con nuestro compañero Juan Álvarez, quien está en Chiapas dando seguimiento a este conflicto. Adelante, Juan, buenas tardes. Elizabeth, Alejandro, ¿cómo están? Buenas tardes. En efecto, ustedes lo comentaban, ¿no? Fueron dos enfrentamientos ocurridos la mañana de este viernes cuando salió la caravana de migrantes anunciada. Alrededor de 400 personas de al menos 17 nacionalidades habían emprendido una caminata a las 6 de la mañana con 55 minutos desde el Parque Bicentenario. Al llegar a la salida de Tapachula, es decir, recorrer 6 kilómetros, se encontraba el primer operativo de contención instalados por elementos de la Guardia Nacional y agentes del Instituto Nacional de Migración, quienes intentaban contener el paso de la caravana. No lo lograron, fue el primer enfrentamiento que se dio justamente a la salida de la comunidad Viva México para posteriormente agarrar la carretera costera que en el tramo carretero de Huixtla-Tapachula. Comentarte que ellos comenzaron a empujar prácticamente la valla de elementos de la Guardia Nacional, lograron romperla y comenzaron a correr, a caminar. Algunos de ellos se lastimaron donde se estaban empujando de manera intensa. Posteriormente lograron caminar 3 kilómetros ya cuando se habían recuperado de haber caminado. Llega y se instala un segundo grupo de contención. Ahora ya no eran 150 elementos de la Guardia, eran 250 elementos de la Guardia y 80 agentes de migración que intentaban encapsularlos para evitar que siguieran caminando. Se logró la contención de al menos 100 personas, poco más de 100 personas en este segundo operativo. Sin embargo, hubo un enfrentamiento ya más fuerte, más violento. Wow. Algunos de ellos lanzaron piedras, palos a los elementos de la Guardia Nacional. En su momento hubo que se detonó un gas lacrimógeno, no pasó mayores porque comenzaron a correr y sobre todo a lo que es evitar este operativo. Tuvieron que agarrar las parcelas que están aledañas a la carretera costera. Posteriormente se fueron reincorporando y algunos de ellos fueron también detenidos por estos elementos de la Guardia Nacional que siguieron a los migrantes que trataban de burlar este cerco de operativo. Es decir, hubo un enfrentamiento de varios minutos, se extendió al otro carril de lo que es esta carretera
costera y bueno, prácticamente se detuvieron los vehículos para evitar cualquier accidente, también se cerró la circulación posteriormente y bueno, ellos estuvieron realizando buscaban cómo burlar a los elementos de la Guardia y ingresaron a esta comunidad donde nos encontramos. Estamos justamente en la comunidad de Álvaro Obregón, municipio de Tapachula, a 10 kilómetros de donde ellos emprendieron el recorrido. Se han refugiado, a mis espaldas está la iglesia de San Antonio de Padua y ellos están ahí prácticamente, van a permanecer el fin de semana, lo ha dicho el vocero Luis Villagrán, van a esperar qué va a suceder, sobre todo se van a reagrupar porque hay muchos de ellos quedaron dispersos, hay que decirlo. Después de este operativo, de este segundo operativo, se realizaron recorridos por parte de las patrullas de la Guardia Nacional y vehículos de traslados del Instituto Nacional de Migración y lograron también asegurar a otros 50, es decir, un promedio de 150 migrantes se fueron asegurados en este segundo operativo, pero hay que decirlo, fue un poco más violento. Alrededor de 250 migrantes permanecen aquí en esta comunidad y van a esperar reorganizarse y posteriormente intentar seguir caminando, aunque lo han dicho las autoridades migratorias que no van a permitir que siga caminando esta caravana que se conformó el día de hoy y que salió alrededor de las 7 de la mañana. Perfecto, Juan Álvarez, pues seguiremos muy al pendiente de lo que ocurra y también si se pronuncia el Instituto Nacional de Migración al respecto. Muchísimas gracias por tu información. Buenas tardes. Buenas tardes. Y ahora vamos al norte porque en la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California, más de 1,000 ucranianos están a la espera de que las autoridades de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos les autorice el cruce. De acuerdo con autoridades de atención al migrante locales, alrededor de 599 ucranianos se han enlistado también para pedir refugio en Estados Unidos. No obstante, apenas cruzan un promedio de 100 personas por día. El resto se encuentra alojado en hoteles de la ciudad. Y en este éxodo de ucranianos, sus familiares que ya están en Estados Unidos les brindan apoyo para que no sean víctimas de abusos. La información es de nuestra compañera Liliana Ibarra, reportera de N+ Media. Hasta $100 llegan a cobrar el traslado del aeropuerto de Tijuana a la garita de San Isidro a los migrantes ucranianos que arriban a la frontera mexicana. Para evitar abusos, europeos con residencia permanente en el sur de California se organizaron para recibir a sus compatriotas en la terminal aérea. Realizan guardias día y noche para poderles brindar la seguridad que dicen el gobierno mexicano no les ha podido ofrecer. And we heard that and we said like they're robbing our people and we would like to help them for free. So what we are doing here, we're meeting people here. We're giving them a water, we're feeding them, we're helping them like to relax, you know, that everything is good, no worries, and we're just giving them a ride to the border for free. We're not crossing the border with them, they're doing it by themselves. El grupo de voluntarios dejó de lado su rutina diaria para permanecer en Tijuana y solidarizarse en estos tiempos difíciles por los que atraviesan sus connacionales. Good morning, we're from Ukraine. Con banderas de Ucrania y mensajes en cartulinas, así reciben a los migrantes europeos en el área de llegadas de vuelos. Yeah, we all here just volunteering, you know. We all have life, family, kids. I have 5 kids and I live in Sacramento, California, but I can't just sit and watch how those people get treated, you know. We here, you know, doesn't matter. You know, we served 400 Ukrainian refugees yesterday. And we're expecting 500 refugees today. So, I mean, we're here, you know, like yesterday we will barely just have enough time, just go use the restroom. We have another co-driver, you know, as we just switched and, you know, that was busy, you know, and we... Las mesas de una cafetería dentro del aeropuerto son usadas como oficina de atención. Diariamente el grupo de personas que llega hasta esta frontera norte de México incrementa. Hasta el momento se estima que hay más de 100 personas de origen ucraniano que esperan un turno para solicitar asilo humanitario en Estados Unidos, en la garita de Otay y otras 200 en la garita de San Isidro. We're not taking money for everything. I'm spending myself money here because I want to help people. Because here, people coming from east part of Ukraine,
from the central part of Ukraine, whereas Russia is still bombing there. And they lost their houses. They don't have house. They don't have their safe place there. And that's why they're coming here. En San Diego comentaron que también hay guardias permanentes de voluntarios, quienes les ofrecen hospedaje temporal y traslados con sus familiares en Estados Unidos. Y llegamos al día 37 del conflicto en Ucrania con nueva información. Y en este día, la Cruz Roja informó que sería incapaz de realizar labores de evacuación de civiles en Mariupol. Miles de ucranianos permanecen en condiciones precarias en esta ciudad al sur de Ucrania que sigue bajo el asedio de las fuerzas rusas. Y sobre esto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ya se pronunció y también solicitó a Francia que su iniciativa de corredores humanitarios se implemente en esta localidad. En tanto, Rusia acusó a Ucrania de bombardear un depósito de combustible en la ciudad rusa de Belgorod. Y de acuerdo con el Kremlin, esto podría afectar las conversaciones de alto al fuego. El principal responsable de seguridad de Ucrania rechazó la acusación. Mientras tanto, refugiados ucranianos siguen cruzando hacia Polonia. Allá se encuentra Alba Argiles, enviada especial de N+ Media. Adelante, Alba. ¿Qué tal? Buenas noches. Eso es, estamos en Semis, a muy pocos kilómetros de Médica, ese punto fronterizo referente para miles y miles de ucranianos que siguen saliendo cada día. Según las autoridades polacas, ayer llegaron aquí 23.000 personas y sigue aumentando el recuento de personas que han salido ya. Ya vamos por más de 4,1 millones de personas, más de 4,1 millones de refugiados ucranianos que han tenido que salir de su país y que ya conforman el 10% de la población total de este país. ¿Y quiénes son estas personas que están saliendo? Pues principalmente mujeres y niños. Y ante esta circunstancia, estas personas que están saliendo, ¿qué nos avisa UNICEF? Esta organización nos dice que estas personas corren un grave peligro de ser víctimas de trata y de explotación. ¿De quién? De traficantes y de también organizaciones criminales que están aprovechando situaciones como esta, como migraciones, movimientos migratorios muy grandes para aprovecharse de ellos y llevárselos. Por ahora, alguno de los datos que tenemos para corroborar esta situación es que, por ejemplo, hoy mismo en Madrid, en España, se ha detenido a un hombre, un ucraniano de 40 años que salía desde aquí, desde Ucrania mismo, con dos menores, una chica de 15 años y otra chica de 16 años, y se las estaba intentando llevar hasta Málaga para explotarlas sexualmente. ¿Qué nos dice UNICEF? Que tenemos que tener muchísimo control y se lo pide también a las autoridades. Pide un riguroso recuento de todas las personas que van llegando y esto es así. Tal cual llegan aquí a Médica, se les lleva a Tesco, este centro comercial que se ha convertido en el centro principal de los refugiados, para hacer un recuento de todas estas personas. Y también UNICEF ha puesto en marcha unos puntos azules, unas zonas. Ahora mismo en Polonia ya hay unos 34 puntos azules donde todas estas mujeres y todos estos niños tienen que llegar allí para sentirse seguros, para sentirse tranquilos y ver que no van a peligrar su salud, siendo que ya salen de un país que está gravemente herido por esta guerra. Recordemos que este número de personas que va llegando aquí sigue aumentando día tras día, y ante los corredores humanitarios nuevos que se están preparando y que se están intentando, esperamos que el número de personas que llega aquí vaya aumentando día tras día. Alba, sobre ello, ¿los corredores humanitarios están funcionando actualmente y si se ha reforzado también la seguridad en ellos? Perdón, no he escuchado bien. ¿Los corredores humanitarios, Alba, están funcionando y si también se está reforzando la seguridad en estos corredores humanitarios? Pues, perdón, hoy mismo nos llegaba la noticia de que en Mariupol se había intentado establecer este corredor humanitario junto a la Cruz Roja para sacar a miles de personas que lo están pasando francamente mal en esta zona, que no tienen ni siquiera suministros básicos, pero según nos ha llegado la información no ha podido ser así, no ha podido avanzar este comité que llegaba hasta Mariupol y han tenido que retroceder. Sin embargo, sí que había otros 8 corredores humanitarios más previstos para el día de hoy, por lo que esperamos que en estos próximos días la gente vaya llegando hasta aquí, que es este principal punto de salida de todos estos refugiados ucranianos. Alba,
Al incrementarse ya la cantidad de personas ucranianas que están ingresando hacia otros territorios, como en la mayoría de los casos hacia Polonia, este país, Polonia, no ha impuesto ninguna medida de restricción, es decir, ¿no ha hecho más difícil el paso para todas estas personas? No, para nada. Al revés, se está intentando ayudar en todo lo posible a todas estas personas y es algo muy común en toda la Unión Europea. No se quiere hablar de cupos por países, pero sí que es verdad que la Unión Europea está pidiendo a los refugiados que se repartan lo máximo posible, como lo hacen también con ayuda de las ONGs que se encuentran en estos puntos de acogida repartidos por todos los países fronterizos con Ucrania, donde informan a todas las personas de las diferentes situaciones que existen en cada país. De esta manera se intenta agilizar lo máximo posible y también se intenta que no se queden enquistados en puntos concretos, como podría ser Semis, esta ciudad fronteriza, y se les intenta llevar por todo el país y por todos los países de la Unión Europea. Alba, muchísimas gracias por tu reporte. Seguiremos al pendiente de lo que ocurra allá en Europa del Este. Gracias, un saludo. Vamos a un resumen de noticias, las noticias más destacadas en el ámbito internacional. Un niño ucraniano llora por su padre en un hospital de Zaporilla. Su nombre es Dima, tiene 3 años y es uno de los niños evacuados de Mariupol, una de las ciudades bombardeadas en Ucrania. Estas son las últimas 24 horas de información internacional contadas en 60 segundos. Joe Biden anunció que liberará hasta 180 millones de barriles de petróleo de la Reserva Estratégica Americana para bajar los precios de la gasolina. La decisión fue tomada en coordinación con sus aliados de Europa. La ONU investigará las violaciones a los derechos humanos durante el régimen del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ya que en abril de 2018 la policía asesinó a 355 manifestantes. Desde entonces, 120,000 nicaragüenses han pedido refugio en Costa Rica. En Reino Unido, el incremento de los precios de la comida, la gasolina y la luz afecta a millones de personas alrededor del país. Se teme que muchas familias sean empujadas a la pobreza. Es momento de hacer una pausa, pero al regresar hablaremos de las nuevas disposiciones respecto al uso de cubrebocas. Con esto y más regresamos aquí a N+ Media. Adriana Balasis, quien nos tiene información en torno al COVID-19 en la Ciudad de México. Adriana, te escuchamos. Buenas tardes. Elizabeth Alejandro, muy buenas tardes. En conferencia de prensa esta mañana, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y su gabinete de salud anunciaron la eliminación del cubrebocas en lugares públicos. Sin embargo, continúa la recomendación para lugares cerrados, como pueden ser comercios, no se diga transporte público y también en lugares donde haya aglomeraciones. Escuchemos las palabras de la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López. Se considera el uso voluntario de cubrebocas en espacios abiertos, sin aglomeraciones y con sana distancia. O sea, ya puede dejarse de usar. 2. Se recomienda continuar con el uso en los sitios cerrados, lugares poco ventilados y en aglomeraciones. Y 3. Se recomienda mantener el uso en personas adultas mayores con enfermedades depresivas que inmunodepriman, con patología crónica y casos sospechosos o confirmados de COVID-19. Estas recomendaciones generales están sujetas a los cambios derivados del comportamiento del virus SARS-CoV-2. Y bueno, también mencionar que otra de las recomendaciones es continuar con las medidas sanitarias que ya conocemos, es decir, el lavado constante de manos, el uso de gel en alcohol y así como también la sana distancia donde crean que es necesario, sobre todo en lugares aglomerados. Por otra parte, también se anunció que durante todo el mes de abril continuará la vacunación para quienes requieran aún su segunda dosis, es decir, los rezagados o el refuerzo. Esto en 2 centros donde se ha estado dando la vacunación, como es la Sala de Armas y el Censis de la Marina, que se ubica en la alcaldía Coyoacán. Este es el reporte, regreso con ustedes al estudio. Gracias, Adriana, excelente tarde. Y esta semana vivimos la primera contingencia ambiental en el Valle de México. Para saber qué esperar, conversaremos con Víctor Hugo Páramo, quien es coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Víctor Hugo, muchísimas gracias por esta entrevista. Iniciamos con esto. ¿Qué son las contingencias ambientales y cómo se mide?
Buenas tardes. Las contingencias ambientales es una disposición que se encuentra establecida en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y se refiere a la toma de acción cuando las concentraciones de algunos contaminantes exceden un límite. En general, estos límites para las contingencias pues son valores que están muy por arriba de los valores de protección de la salud. En nuestro país hay algunas ciudades que ya tienen programas de contingencia, y entre ellos se encuentra el Valle de México. El Valle de México, también hay programa de contingencia en Monterrey, en Guadalajara y en otros sitios más. Para el Valle de México, el programa de contingencia es un instrumento que se viene usando ya desde hace muchos años, dada la problemática que se tiene en la zona metropolitana. Las contingencias se establecen para dos contaminantes, el ozono y las partículas finas, ya sean estas partículas de menos de 10 micrómetros o partículas de menos de 2.5 micrómetros. Para estos contaminantes, entonces, la manera como uno se da cuenta de cuál es el estado es a partir de la medición de ellos en la atmósfera. Para ello se tienen lo que se conoce como las redes de monitoreo de la calidad del aire. En la zona metropolitana del Valle de México, esta red de monitoreo consta de alrededor de 32 estaciones que minuto a minuto están registrando las concentraciones de los contaminantes en el aire. Oye, Víctor Hugo, ¿y cuántas son las fases de contingencia ambiental que existen en la Ciudad de México y qué implicaciones tiene cada una de ellas? Sí, entonces el programa está, les voy a dar el ejemplo del ozono, pero es similar para las partículas. Para el ozono, el programa contempla dos fases. La fase 1, que se aplica a partir de que se rebasen 154 puntos de concentración de ozono, y la fase 2, que se aplica a partir de que se rebasen 204 puntos de concentración de ozono. De manera similar, para las partículas PM10 y PM2.5, allí también el programa contempla lo que se llama una fase combinada. O sea, es cuando se tienen, por ejemplo, más de 150 puntos de ozono y más de 140 puntos de partículas simultáneamente. Okay. Entonces es una fase combinada que de lo que yo recuerdo nunca se ha aplicado, pero pues se contempla esa posibilidad. Coordinador, Bien, ¿y en qué factores precisamente influyen en elevar la contingencia ambiental de alguna ciudad, y qué ciudad también de la República Mexicana tiene más problemas de este tipo? Bueno, mira, los factores dependen de la época del año. En el Valle de México tenemos muy bien caracterizado tres, digamos, estaciones climáticas. Tenemos la estación de lluvias, que más o menos empieza ahí por junio y termina más o menos en septiembre. Y en esta época, pues en realidad las concentraciones de tanto del ozono como de las partículas son bajas, ¿no? No llegan a estos niveles de contingencia. Y luego tenemos a partir de octubre y hasta más o menos finales de febrero lo que conocemos como la temporada seca-fría. Entonces tenemos ausencias de lluvia, pero ahí ya tenemos el factor de la temperatura. Las temperaturas disminuyen y en el Valle de México se presentan en esta época las inversiones térmicas. Entonces, allí por las inversiones térmicas, el contaminante que más se eleva son justamente las partículas. De acuerdo. Y luego, finalmente, a partir del mes de marzo y hasta
antes del inicio de la temporada de lluvia, tenemos la temporada seca caliente, que es justamente en la que estamos. Y en esta temporada el problema, por las altas temperaturas, la radiación, etcétera, el problema es el ozono, pero también por ser una temporada seca, también tenemos elevación de las partículas, lo cual también se magnifica por los humos de los incendios forestales. Así es, y así lo hemos vivido. Víctor Hugo Páramo, coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, gracias por haber estado con nosotros. Encantado, a sus órdenes. En más información, el control de los incendios forestales es una labor que requiere mucho trabajo y mucho sacrificio. Edgar Martínez conversó con un grupo de brigadistas en la zona del incendio de Santiago, en Nuevo León, al norte de México. Vamos a conocer su labor. Está fuerte este incendio, estamos tratando de controlar. Los vientos a mediodía nos dañaron, bajó la lumbre mucho y estamos aquí por una brecha, estamos vigilando. No es fácil estar aquí, los que estamos aquí lo saben, la familia en casa y todo, se batalla, pero pues aquí seguimos. Un aplauso para todos. Ellos forman parte de la Brigada Laguna de Sánchez. Son 20 hombres que dejaron su hogar desde hace 8 días para combatir el incendio forestal que consume la Sierra de Santiago, Nuevo León. No importa si es de día o de noche. Andamos cansados con ampollas, pero así hay que darle duro también a la naturaleza, áreas verdes, cuidar. ¿Ustedes se quedaron para seguir salvando lo que queda? Sí, desde ayer, tenemos toda la semana, anoche dormimos ahí haciendo una línea de fuego, pero desafortunadamente vino el aire y no la voló y pues nos la descontroló toda y tuvimos que salir en la madrugada. Y ahorita temprano, pues, a darle otra vez. Aunque hasta hoy no se reportan personas lesionadas ni afectaciones a cabañas y viviendas, al menos 15 familias han sido evacuadas de comunidades como Lagunillas, Mesa del Oso y El Ondeable de manera preventiva. En aeronaves, 23 personas más fueron llevadas del Puerto Cebolla a casillas en Rayones por el denso humo en la zona. Otros decidieron sacar a sus familias antes y solo han regresado a sus casas por algunas pertenencias. Pues ya se va porque viene el fuego. Sí, yo bajé desde el sábado. Nomás que vine a llevar cosas, papelería que tenía aquí. A sacar lo que se puede. A sacar lo que se puede. Sí, lo que se puede. Es que ando malo de la cintura, no puedo cargar cosas pesadas. Ándale. Y ahí le echo nomás lo que necesitamos. Ojalá que no llegue para acá. De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, las rachas de viento que alcanzaron hasta los 110 kilómetros cesaron en las últimas horas, lo que ha permitido frenar el avance del fuego. Afortunadamente hoy el aire nos ha dejado trabajar muy bien las naves, el personal por tierra, que tenemos más de 450 elementos entre voluntarios, que es lo más importante. Esta vez se sumaron muchos voluntarios que están allá en el campo. Entonces, ¿qué tenemos? Que estamos teniendo mayor control, mayor liquidación. Vamos a tener hoy un muy buen día. Sin embargo, ante el riesgo de que el incendio que ha consumido más de 1.500 hectáreas de la Sierra de Santiago se extienda a Coahuila, el gobierno de Coahuila contratará un avión de C-10 que en 2021 contuvo el siniestro de la Pinalosa de Arteaga. Además, el gobierno de Coahuila ya envió apoyo aéreo para las tareas de sofocación en Santiago y en los límites ya trabaja personal abriendo brechas cortafuego. Pero este incendio no es el único. 62 incendios forestales se mantienen activos en 20 estados de México. Esto de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal. 10 se registran en áreas naturales protegidas, mientras que 28 han sido controlados. Se estima también que hasta el momento 1.192 hectáreas han resultado afectadas. En el control de estos trabajan 2.224 personas. La CONAFOR refuerza recomendaciones como evitar las fogatas o quemas en bosques y reportar cualquier incendio, por menor que sea, al siguiente número que aparece ahí en pantalla, al 800-737-0000.
En Nayarit, hoy arranca oficialmente nuevo esquema por el que el gobierno federal brindará seguridad social a las personas que anteriormente serían atendidas por el Instituto de Salud para el Bienestar. El INSABI, que entró en funciones el pasado 1 de enero del 2020. Recordemos, tras la reforma a la Ley General de Salud. Sin embargo, luego de 2 años, pues no logró el tamaño de operación que tenía el Seguro Popular. Y para entender mejor cómo funciona este nuevo esquema, saludamos a Andrea Vega, reportera de Animal Político. Andrea, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros conversando de este gran tema. Hoy vemos, Andrea, el inicio del IMSS Bienestar. ¿Qué fue lo que ocurrió y cómo el gobierno federal llegó a este punto? Pues mira, hasta el momento no se sabe exactamente qué ocurrió porque no hay un documento oficial donde se detalle un plan de transición. Tampoco hay un documento que se pueda consultar con un análisis de exactamente por qué el INSABI no pudo operar, no pudo concretar este plan de dar atención a la población sin seguridad social. Todos son anuncios, ¿no? Anuncios en la conferencia matutina del presidente, sin una estrategia que pueda detallar cómo se va a hacer esta transición, ¿no? Y por qué se toma exactamente la decisión. No se dijo nunca por qué se tomó esta decisión, solo de repente se anunció así en la conferencia de la mañana que iba a ser ahora IMSS Bienestar el que iba a dar atención a la población sin seguridad social. Lo que sí sabemos es que al parecer las atenciones en el antiguo sistema que tenía el gobierno federal fueron a la baja durante los últimos años y que pues nunca se logró concretar ese plan que se tenía en un inicio por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es, desde 2019, cuando deciden desaparecer el Seguro Popular y viene la transición hacia INSABI, desde ese año cayeron las consultas, las atenciones, y lo mismo en 2020 y 2021. Claro, en todos los servicios públicos de salud cayeron las consultas por la cuestión de la pandemia, pero esto ya venía desde antes, ¿no? Sí tuvo que ver esta transición que se hizo igual, al parecer sin una estrategia, al menos tampoco se dijo cómo iba a ser, se tardaron mucho los lineamientos para el INSABI, no había un marco jurídico, solo se firmaban acuerdos con los estados, ¿no? Y solo se hacían las transferencias, o sea, INSABI solo hacía las transferencias de recursos a los gobiernos que se habían adherido a su modelo. Así es. Andrea, ¿cuál sería entonces la diferencia en cuestión de funcionalidad entre el INSABI y también el Seguro Popular? Pregunto esto porque recuerdo cuando querían reformar la Ley General de Salud en el Congreso de la Unión, pues hubo muchísimas personas que se opusieron porque iba a cambiar la estructura que ya venía funcionando con el Seguro Popular. Ese es un muy buen punto. Fíjate que no han cambiado la ley de salud. Todavía la Ley General de Salud dice, porque sí se reformó para que entrara el INSABI, y si tú buscas la Ley General de Salud, todavía dice que es el INSABI el que se va a encargar de esta población sin seguridad social. Te digo, todo ha sido como el anuncio. ¿De un día para otro? No hay pues se había anunciado antes de esto de la conferencia matutina que el IMSS Bienestar se iba a hacer cargo de servicios en Nayarit, en Colima, pero así tal cual, de ahora ellos se van a encargar de la población sin seguridad social. No se había dicho tal cual, y tampoco se ha dicho tal cual que el INSABI ya no va a existir, ¿no? Pero ya sabemos que se va a quedar solo como para las compras de medicamentos y contratación de personal. Ahora, respecto a lo que me preguntabas, ¿cuál es la diferencia? Te decía que el INSABI solamente estuvo mandando recursos a las entidades, y ahora lo que se plantea es un modelo de federalización, es decir, las entidades
le van a ceder su infraestructura y sus recursos a la federación. Eso ya pasó en el caso de Nayarit, ya se publicó el decreto donde se autoriza al gobernador a ceder la infraestructura, alrededor de 135 entre centros de salud y hospitales, a la federación. Que no es cosa menor, así como el subejercicio que tienen y el presupuesto que al parecer se hizo por adelantado para este nuevo programa del gobierno federal. Andrea Vega, gracias por haber estado con nosotros para conversar de este tema. Al contrario, gracias. Y miren a quién tenemos aquí, Juan Carlos Ramírez. Dinos, ¿qué tendremos al regresar? Pues bueno, hay un pueblo en Morelos que quiere salir adelante de la crisis económica. ¿Cómo? Buscando la legalización de la marihuana. Qué interesante. Con esto y más volvemos aquí a N+ Media. Estamos de vuelta y la Cámara Baja de Estados Unidos aprobó este viernes un proyecto de ley para despenalizar la marihuana a nivel federal. Pero, ¿qué es lo que sigue ahora? Bueno, pues esta iniciativa aún debe pasar por el Senado, donde debido a los republicanos, pues no tienen muchas posibilidades de salir adelante. El proyecto propone despenalizar en todo el país el consumo recreativo de cannabis y borrar también los antecedentes penales de aquellas personas condenadas por su posesión, pero que no haya estado pues involucrado en hechos violentos. En Estados Unidos, por cierto, el uso recreativo de marihuana es legal solo en 18 de los 50 estados. En 37 se permite su uso, pero médico. Y hay poblaciones que ya están apostando económicamente por el desarrollo de productos de cannabis. Esta es información de nuestro compañero Juan Carlos Ramírez. Estos son los ejidatarios de Tetecala. Toda su vida han trabajado en el campo. Están aprendiendo a germinar la marihuana y el cannabis. La mayoría de los ejidatarios no llegamos a tener la hectárea de terreno, de tierra. Y precisamente, pues eso es lo que nos provoca escasez en toda la economía de nuestra gente. Y nos hemos dado cuenta, por ejemplo, en los Estados Unidos, cómo se ha desarrollado este tipo de cultivos y cómo le han dado un buen uso y se ha visto que han desarrollado bastante bien en su economía. Y entonces nosotros que tenemos de estos recursos que tienen ellos, queremos aprovecharlos. A unos cuantos kilómetros del lugar y en fin de semana, el centro histórico del pueblo luce abandonado. Sus habitantes aseguran que enfrentan una crisis económica. El abogado Saavedra, junto con Alejandro Arellano, médico originario de Tetecala y vocero de Pueblos Unidos del Sur de Morelos, vieron una oportunidad para el desarrollo de la región tras la despenalización del uso lúdico de la cannabis en México. Pues le dije a Alejandro, ¿no?, que si él conocía pues personas campesinas que tuvieran el interés de cultivar, que yo ya había hecho el intento anteriormente en otros ejidos y platicado con más gente y realmente es algo que le da miedo. Dice, pues la gente de Tetecala no somos temerosos. Me dijo, yo te consigo unas personas y bueno, ahí fue cuando dije, bueno, si consigue, felicidades, ¿no? Miedo, ¿no? Nadie presentó síntomas de miedo. En este caso, pues lo que hablamos con ellos es que bueno, todo el progreso que iba a venir, ¿no? O sea, tanto para ellos directamente con la siembra de cáñamo y cannabis y también de manera indirecta al atraer turismo. Porque, o sea, lo que buscamos sí es ser el primer pueblo canábico. Nosotros dijimos de México, pero realmente sería de toda Latinoamérica. La activista y politóloga Sara Snap, cofundadora del Instituto RIA, menciona que la despenalización ayudaría a la pacificación del país. Somos un país productor de esta planta y que en regularla, pues de un lado el Estado va a poder recaudar impuestos y de otro lado las personas usuarias van a tener un acceso sin tener que recurrir a un mercado ilegal con todo el peligro y los riesgos que esto conlleva. Entonces, en realidad creo que México venimos tarde a tener esta discusión por los 14 años de guerra que hemos padecido. Los dirigentes del movimiento aseguran que sí hay acercamiento de grupos ajenos a la comunidad, pero a pesar de eso, los planes no han cambiado. La idea es para hacer medicamentos, para hacer unas cremas, para muchas cosas que dicen que ahora está sirviendo. Para ayudar. Para ayudar al organismo de cada persona. Así como también los que la fuman por vicio, pues también les perjudica. Dicen que todo es según como uno se maneje. Si uno tiene la seguridad
de lo que uno está haciendo, debe de haber un respeto. En Tetecala, los campesinos dicen que sus productos tradicionales como la caña de azúcar o el maíz ya no son rentables. Según los asesores de los ejidatarios, en caso de conseguir los permisos de cultivo, producción y venta de la marihuana y el cannabis, los ingresos se incrementarían en más de un 70%. Todo se puede en esta vida cuando uno tiene decisiones. ¿Qué le parece? Y para ahondar más sobre este tema, tenemos aquí en el estudio a nuestro jefe de información de Nemas Media, Juan Carlos Ramírez. Bienvenido. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, muchas gracias por invitarme. 2 veces en una semana, ¿ya es Navidad o qué? Estás de suerte. Estás de suerte. Ando de suerte. Esta semana. Está barata. Bueno, pues es que me dijeron, vamos a hablar sobre la cannabis, mira cómo está pasando en Estados Unidos. Y de hecho fuimos a hacer este ejercicio periodístico hace algunos meses. Esta visita en Tetecala se realizó el año pasado. ¿Cómo te enteras de este pueblito? Híjole, pues la verdad empezaron a publicitarlo en redes sociales y de repente tengo un compañero que es de allá de Cuernavaca y me dice, oye, mira estos cuates que llevan varios días que se manifiestan, que quieren ser el primer pueblo canábico del país, ¿cómo ves? Entonces, pues fuimos, los visitamos, esto fue hace algunos meses, entonces nos dimos a la tarea de decir, bueno, vamos a ver cómo están ahorita, hicimos unas llamaditas y ahí les va. Este plan, el plan Tetecala, se han unido desde que grabamos esta nota hasta ahorita 27 municipios de Morelos, no solamente Tetecala, y otros 26 más, y otros 12 municipios alrededor de todo el país. Estamos hablando de casi 39 municipios y el último que se está adhiriendo hoy mismo están presentando permisos para el pueblo de Lloreme en Hermosillo. Esto que acaban de escuchar es algo que vamos a dar ahorita, que es una báscula, estamos para allá. Los asesores legales del plan Tetecala han tramitado más de 207 permisos particulares, de a ejidos, a comunas y a pueblos indígenas, sin obtener una sola respuesta por parte de la COFEPRIS. Pero ustedes dirán, ¿qué son estos permisos? Bueno, los permisos son para la siembra, para el transporte, para el cultivo, la transformación y la comercialización sin fines de lucro hasta el momento del uso de la marihuana. ¿Y cómo está el tema de la marihuana? A ver, ¿cómo está el tema en México hasta el momento? Porque, no sé, de pronto nos dicen que sí está legalizada, otros que no. Luego distintas arriesgados todavía. Ajá. Bueno, para empezar, la legislación actual dice que la dosis de consumo personal está en 5 gramos según el artículo 479 de la Ley General de Salud, que me hizo el favor de compartir mi compañera Elizabeth un poquito antes de salir a cuadro. Y ustedes sabrán cuántos son 5 gramos. 5 pues bueno, gramos. no venía preparado para gramos. esto, pero ahí les voy a mostrar. A ver. Es orégano. Que antes de cualquier cosa, de que digan es orégano. Entonces, lo que escucharon ahorita es una basculita que nos hicieron el favor de prestárnoslas aquí en la cafetería. En la cafetería. A partir de ahora, todo lo que consuman va a tener mucho sabor a orégano. Para que no les extrañe. Vamos a ver cuántos son no tengo 5 gramos. mucha experiencia. ¿Es cuchara o cucharadita? Cucharadita. Es cucharadita. Por ejemplo, una cucharadita. 1, caray. 2, 3, 4. Yo creo que le vamos a poner. Ahí, miren, ahí van 4 gramitos. 4.4. 4.6. No llegamos al 5. Ahí están. Hasta con pilón. Esos son 5 gramos. 5.1 gramos. Esto es actualmente lo que tenemos permitido, lo legal, lo que está en la ley. Ojo, el pueblo de Tetecala, pues dice 5 gramos, pues no es mucho. Además, ellos sembraban antes lo que es la caña de azúcar. Todo el pueblo que están ahí es un pueblo que tiene condiciones de calor y sol demasiado permanentes. Entonces, el cultivo de lo que son los productos tropicales, como la caña de azúcar, les daba mucho, pero ya no se han podido unir. Cuando los fui a visitar, me comentan que ninguno de los ejidatarios que vive ahí alcanza la hectárea por terreno. O sea, no tiene ni siquiera una hectárea digna por persona para cultivar. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Vieron la oportunidad, vieron que de hecho la Corte estableció que es imposible que te detengan ahora por las legislaciones apenas del año pasado, ya que estás en contra del derecho de la libre desarrollo de la personalidad, eso es lo que argumenta la Corte. Y a partir de ahí empiezan estos trámites entre los pobladores, entre los ejidatarios, y dicen, a ver, ¿quién levanta la mano? ¿Quién no tiene miedo para sembrar marihuana en su casa? Vamos a hacerlo con lo que tengamos, poco a poquito, vamos a hacerlo de una manera orgánica, artesanal, no al tipo de las grandes industrias canadienses o estadounidenses que le están entrando al mercado, sino decir, vamos a hacer nuestro propio, así como tenemos cacao orgánico, marihuana orgánica. Es decir, lo que ellos buscan no sería la producción, distribución y venta de la marihuana como tal, como de la hierba, no. Sería de productos derivados de... De productos derivados, exactamente, es más, por eso mismo, no venía preparado, pero
Fue una visita muy lucrativa, muy didáctica la que tuvimos, ¿no? Hace tiempo. Miren, se los presento. Ahí está. Este es un aceite, nos lo compartieron, que está basado en el CBD, es de CBD, es producto de la cannabis, de la extracción de la cannabis. Pueden ver el color ahí verde del gotero. Y es lo que estarían apostando a producir ahí mismo en Tetecala para los dolores. Oye, para Juan Carlos, en algunas farmacias vemos actualmente que existen pomadas y cremas que tienen ingredientes. ¿Es esto lo que contiene? Sería exactamente esto, es CBD activo. Medicinal. El asunto medicinal es para la transformación precisamente de los productos y que ellos nos puedan salir adelante. Miren, Tetecala está ubicada hacia Acapulco. Imagínense ustedes. Así lo plantearon los organizadores. Voy a la Ciudad de México, quiero ir de vacaciones a Acapulco, rumbo a Acapulco queda Tetecala, me desvío un rato. Como un destino. Pero es decir, este pueblito se está adelantando a lo que pudiera llegar a ocurrir en el Congreso de la Unión. Exactamente, y es muy interesante porque precisamente son 207 permisos que aún no dan solicitud y aún no dan respuesta. ¿Y por qué se están dando los permisos? Porque de manera legal no tenemos un acuerdo entre las dos cámaras. Platicaba un poquito antes de venir al aire, no te me sientas excluido, Ali, con esta Elizabeth. Yo te voy a preguntar en qué momento. No, estaba platicando con Elizabeth sobre cómo estaba el rollo de las cámaras y no había consenso, porque si bien está prohibido prohibir el uso lúdico de la marihuana, es como el alcohol, o sea, ¿a qué grado se va a permitir el consumo de la marihuana? O sea, ¿cuánto gramaje se puede utilizar en el consumo de la marihuana? Vamos a terminar de hacer un ejercicio rapidísimo. A ver, ahí les va. Vamos a resetear. Es que esta cosa... ¿Para estar en ceros otra vez? Para estar en ceros otra vez. Vamos a mover un poquito. Muy bien, lo regresamos. Sí, lo regresamos. Ahí está. Lo pongo aquí otra vez. Que no me mate mi director de cámaras porque va a decir que ya le moví la toma. No es cierto, no se puede. Lo apagamos. ¿Y qué es lo que vamos Según a ver? la nueva legislación que está parada en la Cámara de Diputados, es que pase el consumo de 5 gramos a 28 gramos para transporte. Wow. Es decir, tú vas a poder consumir todo lo que tú quieras, pero el transporte, lo que tú vas a poder cargando, van a ser nada más 28 gramitos. Entonces, ya que está aquí otra vez la báscula, vamos a empezar a poner... Hasta 28. Sí, 28 gramos. Creo que va a ser ya ven esa que no bolsa. tengo tanta práctica en esto. A ver, no, que ¿cuánto pensará la bolsa pesa 100 gramos, según la señora del mercado, a no ser que me haya... Oigan, pero entonces, Eli, estos 28 gramos todavía no están autorizados. ¿Quién hizo la propuesta primero y luego dónde se fue y dónde está actualmente? El Senado de la República es, digamos, el responsable de analizar y de crear este dictamen. Se aprueba este dictamen en Senado de la República. Pasa a Cámara de Diputados. En Cámara de Diputados se hacen modificaciones, es decir, se hicieron modificaciones en el gramaje, que actualmente la Ley General de Salud marca 5 gramos y eso es legal. Ok, sí, lo que mostramos hace ratito. Estar con ellos caminando en la calle con 5 gramos es legal. ¿Qué es lo que quiere? Estas modificaciones dice que se puede caminar una persona hasta 28 gramos o traerlo incluso en su carro para que fuera legal. Se hacen estos cambios por parte de Cámara de Diputados, se envían de nuevo al Senado de la República porque hubo modificaciones y está en este momento, esta minuta, en el Senado de la República y está atorada. No hay consenso, que es lo mismo que dijo ayer el Ejecutivo Federal. Yo recuerdo que esto viene desde hace meses. Tiene muchísimos años, incluso de legislación pasada, desde la 64ª legislatura, se ha estado analizando, se han estado hasta incluso haciendo foros, parlamentos abiertos, para ver la gente que lo consume y la gente que cultiva también. Y supongo que el sector médico también, y todos los involucrados. Eso ya está legislado. La cannabis ya es legal. Ahora, hay algo muy interesante porque la Suprema Corte, para decirlo de manera coloquial, ya va varias veces en que le jala las orejas al Congreso y dice, oigan, ya, apúrenle, yo ya declaré constitucional. Vamos a esto, rapidísimo. Son 13.6 gramos, o sea, son 2 veces esto lo que están buscando, que podamos transportar, no caben 28 gramos en la báscula, pero imagínense 2 montoncitos de estos, lo que sería legal. Lo que se busca legal, transportar, más lo que sea legal, consumir cada quien en su casita, en su lugar, donde quieran consumir. La decisión de cada individuo. La decisión de cada individuo. Y nada más para poner en contexto, no venía preparado, pero miren,
esto es 1 gramo, un cigarro pesa 1 gramo, imagínense 28 cigarritos transportarlos. Ahí está, súper ejemplificado. Juan Carlos Ramírez, gracias. Juan Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y con esto llegamos al final de este espacio. Vamos con más. En el sitio nmas.com.mx podrás ver las señales en vivo y en demanda de nuestros noticieros. Este nuevo canal digital de noticias N+ Media. Los noticieros de Carlos Hurtado, Daniel de Turbide, Paula Rojas, Denise Merker, Tercer Grado y todos los noticieros y programas de Foro TV. Más N+, dime más, dímelo. Más N+, dime más, dímelo. Más N+, dime más, dímelo. ¡Viva México! Ahora es más. México y el mundo en la punta de mis dedos. En cualquier lugar, a cualquier hora, cuando quiero. Siempre necesito datos, busco nueva info. Toda la semana sin descanso los domingos. Imagino más y muevo el lápiz. Más rápido, más fácil, más crítico, más ágil. Abre bien tu mente con un clic y verás que somos uno solo. El mundo ahora es más. Mis ojos por toda la ciudad, viendo de cerca la realidad. El mundo no deja de girar, la verdad siempre será verdad. Acércate más, entérate más, analiza más, cuestiónate más. Más diversidad, más responsabilidad, siempre llega más hasta donde estás. Más N+, dime más, dímelo. Más N+, dime más, dímelo. Más N+, dime más, dímelo. El mundo ahora es más.